Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Tapa Tapa. Soy Martu Simnelli, su host, y les doy la bienvenida al podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de traiciones, ambiciones y secretos. La saga The Folk of the Air de Holly Black o Los Habitantes del Aire. Es una historia de ambiciones, de pasiones, de poder en un mundo donde las reglas humanas no aplican, donde la magia es peligrosa, la belleza es letal y el poder no se otorga, se arrebata. Así que hora de entrar a Elfheim, la tierra de los féricos, donde las traiciones son tan afiladas como las dagas y la misión es más fuerte que la moral. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta trilogía. Esta es una saga llena de conspiraciones, de luchas de poder, de secretos ocultos atrás de sonrisas encantadoras. Y en el centro de todo está Jude Duarte, una humana en un mundo donde la debilidad no es opción. Desde su infancia, ella comprende que si quiere sobrevivir en la corte, tiene que aprender a moverse entre sombras y mentiras, jugar el juego del poder y enfrentarse a criaturas que la ven como una intrusa, básicamente. Pero ¿hasta qué punto la ambición puede consumir a alguien? ¿Qué significa realmente pertenecer cuando nunca vas a ser lo suficientemente férico ni lo suficientemente humano? Y en un mundo donde la verdad es peligrosa y la mentira es un arte, ¿qué significa realmente tener el control? En este episodio vamos a explorar un poco esos temas, así que si te gustan las historias llenas de giros inesperados, protagonistas moralmente grises y relaciones tan peligrosas como adictivas, quédate con nosotros. Así que preparen su mate, té, café, agua o bebida favorita, que en un pase de página arrancamos. El primer punto de análisis que me gustaría hacer es sobre el poder, la ambición, la política y la estrategia dentro de Elfheim, dentro de esta trilogía. Y para eso hay dos quotes, dos frases del libro de los libros que me gustan mucho. Y una es, Instead of being afraid, I could become something to fear, que se traduce a, en lugar de tener miedo, podría convertirme en alguien, en algo que temer, o sea, que las personas teman. Y power is much easier to acquire than it is to hold on to. El poder es mucho más fácil de adquirir de lo que es de mantener. Y me parece que son frases que eh, ponen muy bien el pie sobre dónde estamos parados con, con el poder sobre todo, y la política, la estrategia, la ambición, qué rol juegan cada una de estas cosas dentro de la historia. Porque el poder es el eje central de la saga y es el motor de la historia. De hecho, desde el inicio, Holly Black, la autora, nos muestra que en Elfheim no es suficiente sobrevivir. Hay que saber jugar el juego, como jugar un juego de tronos todo el tiempo. Sue Duarte, la protagonista, es, creo, el mejor ejemplo de esto, porque ella no tiene magia, no tiene estatus, pero sí tiene algo que pocas personas esperan: ambición. No quiere ser protegida, no quiere ser invisible a diferencia de su hermana gemela Tarin. Ella quiere gobernar, quiere dominar y ser temida. Desde el principio, ella desafía las normas de Elfheim, del lugar donde vive, aprendiendo a moverse entre sus reglas con el objetivo de moverlas a su favor. Creo que un momento clave de esa dinámica ocurre en The Wicked King, que es el segundo libro de la saga, de la trilogía, cuando Jude, a pesar de ser humana, se convierte en la verdadera fuerza detrás del trono, ¿no? Obviamente después eso es efímero y viene con un precio, pero pasa sin embargo. Después tenemos a Cardan Greenbrier, que es que es el príncipe protagonista, que es el típico príncipe que nunca quiso gobernar, pero distinto. Porque lo vemos como un personaje que juega al desinteresado, porque en realidad entiende la política de su mundo mejor que nadie. Y tiene una transformación que pasa de ser príncipe hedonista a un rey calculador. Y esto me parece un gran reflejo de cómo eh, el poder cambia a las personas, ¿no? También vemos que, que en este mundo, que en Elfheim, el poder no solo se obtiene, sino que hay que sostenerlo con astucia y sin escrúpulos. O sea, básicamente hay que sostenerlo con uñas y dientes. Sud
creció en un mundo, en un ambiente, en una casa, criada por Maddox, su padrastro, que Maddox en sí podría ser un capítulo entero sobre Maddox. Pero básicamente Sue creció en una casa donde la supervivencia era una lucha constante, donde la atención también era una lucha constante, me parece, ¿no? Y ser humana en la corte, en Elfheim, significa ser vista como inferior ya de por sí. Lo vemos constantemente cuando ella y su hermana están en clase. Pero en lugar de resignarse a una vida de inferioridad, por decirlo de una forma, en El Príncipe Cruel, el primer libro de la trilogía, ella decide jugar su propio juego. Decide infiltrarse en el sistema y manipularlo desde adentro. Me parece por un lado algo muy valiente y muy, pero muy ambicioso. Y de hecho es en este mismo libro que su ambición la lleva a tomar riesgos enormes, gigantes por momentos. Se entrena como guerrera al punto de que eh, hay momentos en los que tiene duelos con Maddox, su padrastro, que es como el principal, ahora no me acuerdo qué rol exacto tenía en el Elfheim, en el reino, pero tenía un rol tipo de guerrero como muy alto. Eh, Suda aprende los secretos de la corte y usa su capacidad humana de mentir para ganar ventaja sobre los féricos. Pues no nos olvidemos que eh, los féricos técnicamente no pueden mentir, pero no significa que dicen la verdad. O sea, como que convierten el mentir en un arte. Porque, nada, eso. Les recomiendo leer el libro si no lo leyeron para que entiendan mejor. Porque de verdad es muy interesante cómo la autora lo maneja esa regla del universo. Pero siguiendo con el análisis, Cardan, por otro lado, es un príncipe que usa el poder al comienzo. Eh, Su infancia lo marcó de una forma que quedó como el príncipe despreciado y prefiere el caos, prefiere la irreverencia antes que el control. Pero sí vemos a lo largo de la trilogía, sobre todo, que su transformación pasa a ser a un gobernante astuto que, como mencioné antes, entiende mejor que nadie la política de su reino. Y obviamente Sud y Cardan tienen a lo largo de esta saga una evolución muy grande de la mano de la política, ¿no? Tanto juntos como por separado. Por un lado, Sud pasa de arrancar siendo una infiltrada en la corte a terminar convirtiéndose en la mano detrás del trono. Obviamente su mayor error es subestimar a Cardan, que es un punto clave porque te demuestra que el poder cambia a las personas, sí, pero también revela quiénes son realmente. Después en The Queen of Nothing, que es el tercer libro de la trilogía, Sud aprende una lección que creo que es bastante importante, al menos para ella, y es que el poder no es solo tener control, sino también saber cuándo cederlo, cuándo dejar ir un poco ese control. Y Cardan, por otro lado, deja de ser ese rey como marioneta y se convierte en un gobernante por derecho propio, hecho y derecho. Pero sí me parece que cabe preguntarnos dos cositas. Por un lado, ¿hasta qué punto la ambición de Sud la define? Porque define sus acciones, sí, pero también hasta qué punto la define a ella, ¿no? Me parece interesante hablar un poco de eso. Y también por otro lado, se vuelve esa misma parte del sistema que odia. Porque ella arranca todo esto porque odia el sistema de Elfheim. Siente odio puro por cómo la tratan, por cómo tratan a su hermana, a una de sus hermanas. Siente un odio puro. Entonces se vuelve ella misma al final, a lo largo de la saga, parte del sistema que odia. Me gustaría saber qué piensan ustedes, así que déjenmelo en comentarios y los voy a estar leyendo. El segundo punto del que quiero hablar es la identidad y la pertenencia. Para esto traje también 3 frases de los libros. If I cannot be better than them, I will become so much worse. Si no puedo ser mejor que ellos, me voy a convertir en algo mucho peor. Father, I am what you made me. I've become your daughter after all. Padre, me convertí en lo que me hiciste. Me convertí en tu hija después de todo. Y if you thought I was bad, I would be worse. If you thought I was cruel,
I would be horrifying. Si pensó que era mala, voy a ser peor. Si pensó que era cruel, voy a ser horripilante. Y creo que son frases que de nuevo, nos ponen un poco en contexto de dónde estamos parados con el rol que tiene la identidad y la pertenencia en este libro. Porque son cosas por las que, sobre todo, es una lucha de Jude, su lucha no solo por el poder, esa lucha por pertenecer desde el comienzo. Desde el primer capítulo queda más que claro que ella no encaja en este reino, pero que tampoco termina de encajar en el mundo humano. Su vida es una contradicción constante. Fue criada por Madoc, un férico que mató a sus papás, y vive en un mundo que nunca la va a aceptar por completo. Y este sentimiento de ser la otra la consume. Y sus hermanas van encontrando distintas formas de adaptarse. Darin, la hermana gemela de Jude, se decide someterse al sistema de cierta forma, y Vivi, la hermana mayor de ellas, que es férica y es la hija biológica de Madoc, rechaza por completo su herencia. Es férica, pero Jude elige pelear. Y creo que es uno de los aspectos más interesantes de cómo, de esta saga, cómo Jude intenta definirse a sí misma, ¿no? Porque mientras que Darin busca encajar obedeciendo las reglas y Vivian busca desobedecerlas, Jude busca dominarlas. Su manera de encajar no es buscar aceptación, es demostrar que es más fuerte que aquellos que la desprecian. Y esto a lo largo de la trilogía me llevó a preguntarme en varias ocasiones si realmente Jude llega a sentirse parte de Elfheim, de este reino, o si simplemente quiere probarse a sí misma, o si un poco de ambas, porque creo que hay momentos en los que una cosa es verdad y otra cosa, y otros momentos lo otro es cierto. Hay momentos en los tres libros donde creo que Jude por momentos se siente parte de Elfheim, por eso que estoy jugando el juego. También por momentos pienso, tal vez es ella mintiéndose a sí misma. Me gustaría estar en la cabeza de Jude y entender qué estaba pasando por su cabeza en distintos momentos, pero también creo que en su lucha por pertenecer, también tiene una lucha constante en esta búsqueda de identidad y de probarse a sí misma que es capaz de todo lo que los féricos pueden hacer, de que si los féricos pueden tener poder, ella también. Y en cada libro vamos viendo cómo ella intenta demostrar que es tan fuerte como los féricos, como mencioné antes, pero siempre hay un recordatorio de que es diferente ella, siempre. Su relación con Mado, que es su padre adoptivo o su padrastro, también juega un papel clave en toda esta historia, porque Madoc la entrena como guerrera. Eh, de hecho, Su se convierte en una gran guerrera a lo largo sobre todo del primer libro, gracias en parte también a Madoc. O sea, obviamente es gracias a que Su se le puso dedicación, tuvo la idea, todo, pero Madoc también la entrena como guerrera. Pero sin embargo nunca la dejó de ver como humana, nunca la vio como su igual. Y el ascenso de poder de Jude también es un reflejo de su lucha interna, me parece. Porque se convierte en una de ellos o es una extranjera con corona prestada. Me parece también interesante como analizar un poco eso. Y si no, también pasa algo parecido a esa pregunta con Cardan, porque él también enfrenta un dilema constante. Desde chiquito, que se le hizo sentir que era básicamente una aberración, que era un error él. Es despreciado por su propia familia, él tiene una familia grande y es despreciado por todos. Y al principio él parece como aceptar ese destino. Pero después, a medida que lo vamos conociendo más en profundidad, vamos viendo que también lidia con una crisis de identidad, pero de una forma completamente distinta a la que lidia Jude. Mientras Jude lucha por ser aceptada, Cardan se resigna a ser rechazado y juega un poco con ese papel. Em, de hecho, es así como tenemos el Enemies to Lovers en esta saga, en esta trilogía. También a lo largo de la saga vamos viendo
cómo Cardan va redefiniendo su propio rol, su propio papel en esta historia. Porque va pasando, en lugar de ser un títere, va aprendiendo a convertirse en un jugador clave del tablero. Y su evolución para mí es fascinante, porque pasa a rechazar su papel, a redefinirlo, a aceptarlo, a apropiárselo, a reescribirlo incluso. Y al final termina encontrando su propia forma de gobernar, sin la necesidad de la brutalidad de su familia a la que tantas personas ya estaban acostumbradas. Entonces tenemos a dos personajes que buscan su lugar en un mundo que no quiere a ninguno de los dos. Y sin embargo, uno está destinado a siempre tener un poco de poder. Sobre todo, sobre todo tipo al final, en el último libro, ambos tienen poder en un mundo que no los quiere. Y ahora, yo les vengo con dos preguntas. ¿Es la pertenencia algo que se gana o es algo que uno acepta internamente? Y por otro lado, dentro de la historia, ¿hasta qué punto Sue y Cardan son reflejos el uno del otro en su búsqueda de identidad? Déjenmelo en comentarios. El tercer punto de análisis ahora va a ser el papel de la mentira y la ilusión. Si hay algo que caracteriza al mundo al reino de Elfheim, es que nada es lo que parece, como dicen en los hechiceros de Worldly Place. La mentira en este mundo es tanto un arma como es un escudo, y la ilusión es una moneda de cambio, tanto o más valiosa como el poder. En Elfheim las hadas no pueden mentir, pero eso no significa que sean honestos. De hecho, todo lo contrario, la manipulación es su mayor arma y tal vez incluso su mejor arma. Y esto es algo que Jude aprende desde el principio y aprende que en la corte la verdad puede ser peligrosa. Y como las hadas no pueden mentir, la manipulación toma otras formas. Palabras cuidadosamente elegidas, verdades a medias, promesas con doble filo, que es como lo de las promesas, es como la gran cosa de la que tener cuidado siempre. Y Jude aprende a jugar este juego de forma muy rápida y estratégica. Y su capacidad de mentir por ser humana la hace peligrosa dentro de la corte. Pero también la convierte en alguien que tiene que estar siempre a la defensiva, justamente porque las personas saben que es humana y que puede mentir. Pero si yo es una estratega de la mentira, Cardan es maestro en jugar con las expectativas. Él finge ser un príncipe irresponsable cuando en realidad está analizando cada movimiento del reino. Y su mayor truco es hacer creerle a todos que no le importa nada, cuando en verdad siempre supo que iba a terminar en el trono y siempre esa fue su meta. Creo que un momento clave de la saga, de la trilogía, es cuando Jude usa esta misma lógica de Cardan a su favor. En The Cruel Prince, el primer libro, El Príncipe Cruel, Jude aprende a jugar con las debilidades de las hadas, usando su propia capacidad de mentir como su mayor ventaja. Otro gran ejemplo es la escena en la que Jude manipula a Cardan para que le ceda, para que le entregue una gran parte de poder, por decirlo de alguna forma, sin dar mucho spoiler, sin que él se dé cuenta. Y es en ese momento que la ilusión de control es mucho, mucho, más poderosa que el control mismo. Después tenemos en The Queen of Nothing, el tercer libro de la trilogía, que vemos que el mayor acto de ilusión de estos tres libros es cuando Cardan, aparentemente traicionando a la protagonista, en realidad está asegurándose de que ella tenga todo el poder. Y me parece que es el mayor acto de ilusionismo que leí, ¿sabe? Por sí, en cualquier libro que leí. Y a lo largo de la historia de estos tres libros, vamos viendo que la información es poder y que saber qué decir y qué callar y cuándo puede y va a cambiar el destino de los reinos. Y además, por otro lado, pensemos en la relación entre Jude y Cardan. Para eso tengo una frase de uno de los libros que dice: Most of all, I hate you because I think of you. Often. It's disgusting and I can't stop. Más que nada te odio porque pienso en ti. Seguido. Es asqueroso y no puedo parar. Es una frase que ya de por sí encapsula muy bien cómo es la relación de Jude y Cardan. Claramente es una relación que tanto como ellos son personajes moralmente grises, su relación también lo es.
no es una relación muy ejemplar, pero sí es una relación muy pasional, por eso de alguna forma también. Em, la relación de ellos es una mezcla de mentiras, de promesas no dichas y una constante batalla de manipulaciones, sobre todo en los primeros 2 libros. Su historia no es simplemente una historia de amor y odio, es una danza de manipulaciones donde los dos mienten, pero también entre ellos se entienden mejor que nadie. Y es una exploración, creo, de cómo las palabras y los silencios también construyen y destruyen relaciones. Y también este juego de engaños, de apariencias, nos lleva, creo, a cuestionar, al menos a mí, 2 cosas. ¿Es el poder real o simplemente es una ilusión bien sostenida a nivel general, tanto dentro del frame como eh, en la vida, en nuestra vida diaria? Y por otro lado, ¿hasta qué punto la realidad es moldeada por la percepción? Sé que son preguntas un poco cargadas, pero me parece que valen la pena preguntárselo con este libro. Así que déjenlo en comentarios, en redes, que me encantaría saber qué opinan ustedes. Hoy en nuestra sección de Fangirleando por ahí, lo prometido es deuda. Les prometí no traer un fanfic de Hermione y acá estoy. De hecho, me estoy yendo por completo del fandom de Harry Potter y les traje uno de Marvel, específicamente del MCU, del Marvel Cinematic Universe, del universo cinematográfico de Marvel, es decir, las pelis, las series que salieron últimamente. Este fanfic está centrado en Loki y un interés amoroso femenino que es creado por la autora. Se llama Dancing with Our Hands Tied, que se traduce a Bailando con nuestras manos atadas, de Michelle Lea, con Triple H, en Archive of Our Own, que incorpora algunos de los tropes principales de la saga The Folk of the Year de Holly Black, que es lo que estuvimos analizando a lo largo de este episodio. Por un lado tenemos Enemies to Lovers, que para mí es uno de los grandes ejemplos de esto. En The Folk of the Year, la relación entre Sue y Cardan, sabemos que es una relación que evoluciona de una enemistad intensa a una conexión romántica que también tiene su gran complejidad. De manera un poco similar, Loki, que es conocido bueno, por ser engañoso y un personaje un poco antagonista, desarrolla una relación con este otro personaje que al comienzo está bastante marcado por la desconfianza, incluso por los conflictos. Y a medida que la historia va avanzando, van descubriendo facetas ocultas el uno en el otro y van transformando su relación de adversarios a aliados a eventualmente amantes. Que para mí, cuando el enemies to lovers es enemies to allies to lovers, cuando se hace esa transición a aliados y no a amigos, a mí me encanta eso. De verdad es para mí una de las mejores formas de enemies to lovers que hay. Al menos es algo que disfruto leer mucho yo. Después otro trope es como Juego de Tronos, como Game of Thrones, en el sentido de dentro de la corte. Está en la saga de Holly Black, las luchas por el poder, las alianzas frágiles, las traiciones, están al orden del día. Y en este fanfic, Loki se presenta en un entorno bastante similar, donde eh, la corte de Asgard tiene como una política bastante compleja, llena de manipulaciones, llena de secretos, y los personajes terminan teniendo que maniobrar dentro de este ambiente de poderes y engaños, bastante reflejado al ambiente de conspiraciones y estrategias presentes en The Folk of the Year. Por otro lado tenemos al príncipe trágico. De hecho, el primer libro de la saga de Holly Black es El príncipe cruel, lo que ya nos dicta que Cardan va a ser un personaje de este estilo. Pero Loki también, de hecho lo conocemos, al menos en el MCU, como un personaje medio trágico. Eh, Loki refleja un poco en este fanfic el arquetipo
de cómo el príncipe adoptado de Asgard, cuya historia está marcada por el rechazo, que busca su identidad y lucha por ser reconocido. Tiene un carácter bastante complejo y una lucha interna bastante grande entre lealtad y ambición, que resuenan, creo, un poco con las cosas que también vemos en la saga de Folk of the Air. Finalmente tenemos la eh, como lucha de poder dentro de la relación, no en el sentido de diferencias de poder, sino luchas de poder, tan de igual a igual constantemente. Judy Garland en la saga de Los Habitantes del Aire están en una constante lucha de poder, donde ninguno de los dos quiere ser terreno, los dos quieren dominar constantemente. Y en Dancing with Our Hands Tied, la dinámica romántica em, está un poco impregnada también de desafíos de autoridad y de control. Ambos personajes tienen personalidades muy fuertes y tienen ambiciones propias por las que luchan a lo largo de la historia. Y esto genera tensiones constantes y básicamente terminan teniendo como que negociar, por decirlo de alguna forma, su relación en medio de juegos de poder y en medio de desafíos personales que están enfrentando cada uno. Lo que me parece que añade como una capa de intriga e incluso de pasión a la narrativa, ¿no? En conclusión, la verdad me pareció bastante interesante poder conectar estas dos historias. Lo que sí, me faltan muchas recomendaciones en español que tengan este tipo de tropes. Así que si tienen recomendaciones con estos tropes en español, ya sea en Wattpad, en Archive of Fron, en cualquier plataforma o libros publicados, mándenlos para mi lado, que voy a estar feliz de leerlos. Ahora pasamos a la siguiente sección. Y ahora para la sección de El pensadero de la escritura, donde me gusta semana a semana traer algún tip de escritura en base al libro que se está analizando, en este caso a la saga. Me parece que un gran tip que podemos agarrar, sobre todo si estás escribiendo un universo nuevo, es construir una ambientación que influya en la historia. Elfheim, en este caso, no es solo un escenario en el que transcurre la historia, es un personaje en sí mismo. La corte es un lugar peligroso, es un lugar lleno de magia, es un lugar lleno de engaños. Y todo esto, toda esta ambientación hace, al menos para mí, que la historia sea aún más tensa y más atrapante. Ahora, ¿cómo se aplica, no? Eh, no tengo la bola de cristal, por supuesto, ni las verdades absolutas, pero me parece que algunas cosas que por ahí podemos hacer para aplicar esto es, por un lado, diseñar un mundo con reglas propias y claras. Por ejemplo, en este universo, los féricos no pueden mentir, pero eso no significa que sean 100% honestos. Entonces tenés la regla esa de que no pueden mentir, pero está claro en que igual pueden ser deshonestos. También está bueno, por ejemplo, si vas a crear una cultura nueva, como es el caso en un mundo de fantasía nuevo, que se muestre también a través de los ojos de personajes y no simplemente describiendo, bueno, se hizo tal cosa, en otoño se hace tal cosa. Y por último, que la ambientación también puede ser incluso una herramienta de conflicto por momentos. Por ejemplo, si en tu universo la lluvia es tóxica, que eso afecte en la vida diaria de los personajes en formas distintas y no solo mencionando la lluvia es tóxica y puede causar esto, esto y esto, sino que de verdad se exprese en el libro en distintos momentos. Así que nada, ese es el tip de esta semana. Espero que les sirva y ahora pasamos a la siguiente sección. Y ahora sí, para ir cerrando el episodio, vamos con Letras en Acción, nuestra actividad literaria de la semana, donde la idea es que podamos entre todos explorar un poco nuestra creatividad. Este ejercicio lo nombré en base a una canción de Taylor Swift. Se llama We All Got Crowns, todos tenemos coronas. Y se me ocurrió porque
todos los 3 libros de Folk of the Year, al menos en las versiones que yo leí y que pude ver en internet, cada uno de los libros se caracteriza por tener una corona distinta en la portada. Entonces se me ocurrió que hablamos un poco como a nuestras infancias, al menos si muchas personas en la infancia hacíamos coronas cuando éramos chiquitos con lo que encontráramos o nos compraban coronas. Pero también se puede parafrasear como, ¿y si nos vamos un ratito a Elfheim, a la corte de Elfheim? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente es hora de crear nuestras propias coronas. Puedes hacer este reto con coronas que ya tengas, puedes hacer una de cero, hacerla con elementos de la naturaleza, lo que sea, el límite lo ponen ustedes. El punto es que dejen fluir su creatividad y le den un giro a las portadas de los 3 libros de Folk of the Year de Holly Black. Como siempre, no se olviden de compartirlas en, en redes con el hashtag de Tapa Tapa Podcast y etiquetarnos al podcast de Tapa Tapa en Instagram y con Pochoclos TV. Y así terminamos este episodio de Tapa Tapa. Si aún nos deja el Folk of the Year, es que el poder, la identidad y la verdad son construcciones maleables. En un mundo donde todo puede ser manipulado, lo único real es la ambición de quienes juegan al juego. Pero ahora quiero saber de ustedes. ¿Cuál de estos temas les pareció más interesante? ¿Qué les dejó este episodio? Quiero saber sus opiniones. Así que los invito a seguir la conversación en redes y comentarios. Sigan al podcast en Instagram de Tapa Tapa y a nuestro canal madre con Pochoclos TV para no perderse de ningún detalle. Usen el hashtag de Tapa Tapa Podcast. Cuéntenme qué opinan de este libro, si lo leyeron, de esta saga. Y díganme de qué libros les gustaría que hable en el futuro. También pueden encontrarme en Instagram como martina.speaks y en TikTok como martusim7. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguirnos en Spotify y YouTube para no perderse el próximo capítulo. Y si crees que este análisis le puede gustar a alguien más, compartilo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 19 horas con otro libro que nos hará reír, llorar y repensar lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que hagamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.